Buenos días, somos el grupo número 4, el paralelo 11 de Física 1. Estamos de fecha 18 de noviembre de 2016 y el grupo está conformado por Alex Bravo, Karen Muñoz, Kevin Mora, Daniel Rivera. y a continuación les presentaremos la resolución de la guía 16 con el tema centro de masa y cantidad de movimiento lineal. A continuación la resolución de los problemas y preguntas propuestas. Bueno, como pregunta planteada número 1, tenemos: el centro de masa de un sistema continuo y homogéneo depende de su masa, su densidad, su geometría o la intensidad del campo gravitatorio. Bueno, teniendo de manera gráfica tenemos una esfera. Al dividir esta esfera, como me dice, un sistema continuo y homogéneo, quiere decir que su masa está concentrada alrededor de toda la esfera, homogéneamente, es decir, no existe ningún tipo de aleación ni ese tipo de cosas. Entonces, al dividirle de una manera discontinua, en el caso de la esfera entera, tenemos que el centro de masa está en el centro de la esfera, pero al dividir la esfera, el centro de masa va a cambiar su posición. En este caso va a ser más o menos en esta posición. Entonces, como podemos comprobar, el centro de masa cambia de acuerdo a la geometría del cuerpo. Si el cuerpo cambia su geometría, el centro de masa cambia. Lo que no se comprueba con la masa, ya que por lo tanto la respuesta correcta es la C, ya que no depende de su densidad, tampoco de la intensidad del campo gravitatorio, ni tampoco de la masa. Concluyendo así la pregunta número 1. Bien, la pregunta 2 dice: estudiar las siguientes afirmaciones sobre el centro de masa y señalar las verdaderas. Dice 1. El centro de masa tiene que coincidir con alguna partícula. No necesariamente. Por ejemplo, si tenemos una rosca, el centro de masa está entendido que está en el centro, por lo tanto no está coincidiendo con ninguna partícula de este objeto. La 2 dice: el centro de masa en un sólido siempre está dentro del cuerpo. No necesariamente. Si tenemos este sólido de aquí, el centro de masa estaría más o menos por aquí, si lo vemos en un plano tridimensional. Por lo tanto, no está siempre dentro del cuerpo. Y número 3, el centro de masa de un sistema depende del valor de la intensidad del campo gravitatorio. No necesariamente, porque si tenemos a una persona, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Si la ponemos a la persona un poco más agachada, el centro de gravedad estará por acá. Y el centro de masa se conservará en el abdomen. Por lo tanto, concluimos que no necesariamente depende del campo gravitatorio. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna. ¿Puede ser posible? ¿Qué? No, me cuesta pausa. Ahí justo ahí. El problema 3 dice: 4 pequeñas bolas iguales de masa de 1 kilogramo están conectadas por una barra de masa despreciable, formando un cuadrado de 2 metros del lado. O sea, tenemos una bola, otra bola. Ahí están las 4 bolas formando 2 metros entre sí. Aquí está el 1, aquí está el 2, 3, la cuarta bola y todas. Igual a 1 kilogramo. Dice: ¿puede estar situado el centro de masa en el punto 00? Bueno, en realidad es irrelevante donde lo pongamos, puesto que en todos debería dar lo mismo. Por ejemplo, si pongo el centro de masa aquí y calculamos en X, por ejemplo, el origen 0,0, tendremos la masa 1 por la posición 1. Aquí sería 1 menos 1 más la masa 2 en la posición aquí 1 también. Luego la masa 3 en la posición 1 y la masa 4 en la posición 1. Como observamos, se van a eliminar todas puesto que la masa es igual, así que la coordenada X del centro de masa en X es 0. En Y será la posición 1. A ver, 1, 1. No, lo más o menos son 1. Menos 1. Ah, que volvemos acá. Sí, sí, sí. Más la masa 2, aquí sería 1, en posición 1. Más la masa 3 en la posición 1. Y la masa 4 en la posición menos 1. Por lo que vemos,
también se van a eliminar. Solo hay que poner menos. No, sí, sí. Ah, no sé si. Sí. Por lo tanto, observamos que el centro de masa está ubicado en el origen. Pero Así sí que- no es el origen, es que el eje Claro, de coordenadas claro. que tú cogiste es ahí, Ujú. justo ahí, el centro del Si yo lo cogiera por acá, sería No, si lo cogieras por acá, con respecto a este, el centro sería 1, 1. Centro más con respecto a este. Claro, las coordenadas nomás cambian, pero el centro de masa va a seguir siendo en el centro. Ahí, la Ajá. magnitud del centro de masa va a ser la misma, la que cambia es la coordenada, pero en realidad puede ponerse en cualquier lugar. Claro. coordenada. El eje de el coordenadas eje se de puede poner en coordenadas. cualquier lugar. Es arbitrario. Y, o sea, siempre va a haber un eje de coordenadas de tal manera que tú lo pongas en cierto punto Y que te va va a a ser llevar la ahí. centro de masa y entonces la coordenada va a ser 0, 0. Listo, que dice que el origen se puede de manera arbitraria. De la pregunta 3. Pues si estás pausando, ay. Bien, a continuación la pregunta 4. Está chévere, tú. Nos presenta el siguiente disco, cuyo centro de masa estaría a nivel de este eje de referencia que coincidiría justo con el centro de la circunferencia. Y a continuación nos dicen que este mismo disco se fragmenta en dos, de la manera que queda de la siguiente forma. Queda de la siguiente manera. La pregunta 4 nos dicen, el disco mostrado claramente tiene su centro en su centro de la circunferencia. Supongo que el disco es cortado por la mitad, que cada parte se coloca como se muestra en la figura. ¿Cuál sería el centro de masa del disco en la segunda situación? Bien, entonces vamos a hallarlo arbitrariamente. Y justo vamos a trazar nuestro eje de coordenadas en este sistema de referencia. Donde anteriormente estaba el centro de masa de la circunferencia. Y vamos a ver con respecto a este punto, con este origen, a qué distancia estaría el nuevo centro de masa. Bien, hallándolo vemos que el centro de masa de cada una de estas partes pequeñas, la masa 1 y la masa 2, como se menciona que la masa 1 es igual a la masa 2 porque se cortan en partes iguales, vamos a denominar estas masas como M', ¿verdad? Entonces, vemos que podemos ubicar así de simple vista dónde está el centro de cada una de estas partes iguales, que va a estar aproximadamente aquí y aproximadamente acá, ¿verdad? Va a ser el centro de masa de cada una de estas pequeñas partes. Y bien, ahora vamos haciendo la posición del centro de masa con respecto a Y. Entonces, la masa total, 2m por, va a ser 2m', que sería toda la masa de circunferencia, es igual a Y1 por M' más Y2 por M', ¿verdad? Pero aquí también podemos darnos cuenta de que la variación en Y, este delta Y con respecto al origen de nuestro eje de coordenadas va a ser positivo, y esta variación en Y con respecto al origen de nuestro sistema de coordenadas va a ser negativo, pero la magnitud van a ser iguales. Entonces podemos reemplazarlo de la siguiente manera. 2m, dos veces la masa total por la coordenada Y va a ser igual a delta Y positivo por M' más un delta Y negativo que va a ser en misma magnitud por M'. Como vemos, pues, ambos términos de la expresión son iguales, solo que con signos contrarios, esto de aquí se va a anular. Y entonces nuestras coordenadas del centro de masa en Y va a ser igual a 0. Y en X claramente vemos que no hay distancia de ninguna de las dos masas con este sistema de coordenadas que nosotros trazamos. Entonces también podemos ver a partir de nuestro sistema de coordenadas que también va a ser 0, 0. Es decir, va a estar en el origen. Y como habíamos mencionado, el origen de nuestro sistema de coordenadas
era igual al centro de masa en la situación 1. Entonces el centro de masa de la situación 2 es igual al centro de masa de la situación 1. Siendo así, la respuesta correcta es literal C. Centro de masa al mismo nivel. Culminando así, preguntando una parte. Bueno, los problemas propuestos tenemos como problema número 1 un camión de 4000 kilogramos. Un camión de 4000, masa 1 o masa de camión es igual a 4000 kilogramos. Se desplaza hacia el norte a 100 kilómetros por hora. Entonces, al norte a 100 kilómetros por hora. Mientras que la masa del auto sobre cierta autopista en la que se encuentra también un automóvil de 2000 kilogramos que se desplaza hacia el sur a 70 kilómetros por hora. Ya. En un instante en que los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros, bueno, vamos a hacer el gráfico. Este supongamos que es el auto y aquí tenemos al camión. Nuestro sistema de referencia va a ser el camión. Este es el norte y este es el sur. Entonces el auto se dirige en dirección norte y el camión en dirección sur, el auto, y el camión en dirección norte. Bueno, entonces tomando este como el sistema positivo y se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros. Determinar la posición del segundo pedazo. ¿Qué distancia del camión estará? ¿A qué distancia del camión se encontrará su centro de masa? Entonces aplicamos la fórmula de centro de masa, donde la masa total por la posición del centro de masa es igual a la masa 1 por la posición 1 más la masa 2 por la posición 2. Despejando la posición del centro de masa, tenemos la masa 1, que en este caso es de 4000 kilogramos, por la posición 1 según nuestro sistema de referencia, que es 0, más la masa 2, que es 2000 kilogramos, por la posición 2, que en este caso sería a 1.5 kilómetros. Esto sobre la masa total, que es la suma de las dos masas de los camiones, que sería 6000 kilogramos. Entonces la posición del centro de masa va a darnos 1.5 dividido para 3, 0.5 kilómetros de distancia del camión. Es decir, que el centro de masa dista 0.5 kilómetros del camión, más o menos en esta posición. Bueno, como literal B me pide cuál es la velocidad de su centro de masa, magnitud y dirección en relación a la carretera. Entonces aplicamos la fórmula de conservación de la cantidad de movimiento. Velocidad del centro de masa es igual a la masa por la velocidad 1 más la masa por la velocidad 2. Entonces me pide la velocidad del centro de masa en relación a la carretera, que es la que tenemos aquí. Entonces sería la masa 1, masa 2, la masa 1 en este caso es de 4000 y la velocidad es de 100.000 kilómetros. 1000 kilómetros. 100 kilómetros por hora. A la masa 2, que es de 2000 kilogramos, por la velocidad, que es menos 70 kilómetros por hora. El signo negativo es por el sistema de referencia. Como el auto se mueve en dirección contraria al sistema de referencia, su velocidad va a ser negativa. Entonces, esto dividido para 6000 kilogramos. Entonces, la velocidad del centro de masa
va a ser igual, realizando este cálculo, igual a 43.33 J kilómetros por hora, que es la velocidad del centro de masa respecto a la carretera. Ahora me pide cuál es la velocidad en relación a la del automóvil. Vamos a realizarla acá. Entonces, para este caso vamos a utilizar velocidad relativa, donde la velocidad del centro de masa con respecto al automóvil va a ser igual la velocidad del centro de masa con respecto al suelo menos la velocidad del automóvil con respecto al suelo. Entonces, tenemos que la velocidad del centro de masa con respecto al automóvil es igual a la velocidad del centro de masa con respecto al suelo, que es la que acabamos de encontrar, 43,33 J menos la velocidad del auto con respecto al suelo, que sería esta de 70 km por hora, menos 70, ¿verdad? Ajá, menos 70. 60 J kilómetros por hora. Esto me da una velocidad del centro de masa con respecto al auto 113.33. 113.33 kilómetros J kilómetros por hora. Concluyendo así el problema número 1. No, es que eres el largo. Bien, a continuación la resolución del problema número 2. El problema número 2 nos menciona lo siguiente. Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros por segundo, con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes. Bien, entonces tenemos que nuestro proyectil se lanzó aquí con una velocidad de 30 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Bien, dice que a los 2 segundos el proyectil explota en dos pedazos de masas iguales. Entonces podemos decir que la masa total es igual a 2m' en la masa 1 y esta es la masa 2. Nos menciona que a los 2 segundos el proyectil explota en dos partes iguales y medio segundo después, entonces uno de los pedazos, ponemos masa 1, cae justo en la mitad del alcance máximo, como vemos aquí, mientras el otro sigue una trayectoria distinta. Lo que nos pide es hallar la posición de la segunda partícula cuando esta de aquí está en el suelo, es decir, al mismo tiempo, el tiempo de 2.5 segundos. Y letra B, la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Bien, entonces vamos a hacer primero lo primero. Vamos a hallar las velocidades iniciales, porque esto vamos a trabajarlo por componentes. Velocidad inicial en X es igual a 30 metros por segundo, coseno de 30, esto es igual a 25.98 metros por segundo. Velocidad inicial en Y igual a 30 metros por segundo, seno de 30. Velocidad inicial en Y igual a 15 metros por segundo. Bien, a continuación podemos hacer dos cosas. Hallar el centro de masa en el tiempo 2.5 segundos, que después lo vamos a necesitar, o hallar esta posición de la masa 1 en ese tiempo. Vamos a trabajar primero. Vamos a traer primero como primera parte, hallar la posición de la masa 1. Tiempo igual 2.5 segundos. Bien, para esto tenemos que calcular primero cuál es el alcance máximo. Y por eso vamos a usar las fórmulas de tiempo de vuelo. El alcance máximo se da cuando ya la diferencia de alturas es 0. Por lo tanto, 0 es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo de vuelo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado. Despejando, veo Y tiempo de vuelo es igual a 1/2 de gravedad tiempo de vuelo al cuadrado. Tiempo de vuelo al cuadrado se va. Y nos queda que el tiempo de vuelo es igual a 2 VOY
sobre G es igual a 2 por 15 metros por segundo sobre 9.8 metros por segundo cuadrado. Tiempo igual a 3.06 segundos. Bien, entonces este tiempo aquí nos va a permitir hallar cuál es la mitad del alcance. ¿Cómo? Si a los 3.06 segundos el proyectil hubiese alcanzado su trayectoria completa, entonces a la mitad de este tiempo va a alcanzar la mitad del alcance máximo, ya que, como vemos, el componente en X se mueve a velocidad constante, entonces no hay una aceleración. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente: X es igual a VOX por T, y X un medio igual. Bueno, vamos a hablar del tiempo que nos tomamos aquí. Entonces, la velocidad en X es 25.98 metros por segundo por 3.06 segundos sobre 2. Entonces, en X se va a encontrar a 39.75. 39.75 y metros. Bien, también debemos analizar cuál es la componente en Y, pero como dice que impacta en el suelo, automáticamente con respecto a este eje de referencia positivo hacia arriba, el origen del partido de la partícula positivo hacia la izquierda, entonces no va a haber una altura en Y con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces la posición en Y va a ser igual a 0 J metros. Entonces la posición de la masa 1, en tu tiempo 2.5 segundos, va a ser igual al siguiente vector posición: 39.75 y más 0 J metros. Acabando la primera parte, bueno, ni siquiera la primera parte. Este dato importante lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ver como segunda parte o segundo paso en el literal A, todo esto es inciso A. Como segunda parte vamos a hallar el centro de masa al tiempo igual 2.5 segundos. Bien, analizando el centro de masa, a pesar de que las partículas hayan explotado a partir de 2 segundos, el centro de masa va a seguir la misma trayectoria que mantenía el proyectil. Esto va a ser una trayectoria de forma parabólica, de tiro parabólico. Entonces lo podemos hallar la posición con las fórmulas de cinemática en 2 dimensiones. Entonces tenemos que en X centro de masa va a ser igual a VOX por el tiempo. X del centro de masa va a ser igual a 25.98 metros por segundo por el tiempo 2.5 segundos. 64.95. Igual a 64.95 y metros. Y en Y, la posición en Y va a ser igual a la posición final en Y va a ser igual a VOYT menos 1 medio de gravedad por tiempo cuadrado. Entonces Y va a ser igual a 15 metros por segundo por 2.5 segundos menos 1 medio de 9.8 metros por segundo cuadrado por 2.5 segundos al cuadrado. Entonces la posición en Y del centro de masa 6.875 J metros. Entonces tenemos que al tiempo 2.5 segundos la posición del centro de masa va a ser igual, va a estar dada por el siguiente vector: 64.95 y más
6.875 J metros. Bien, tenemos dos datos importantes y ahora vamos a hacer, ahora sí, calcular cuál es la posición de la masa 2 teniendo estos dos datos. ¿Qué? No, así se ve. Como tercera parte. Calcular la posición de la masa 2 al tiempo igual 2.5 segundos. Entonces vamos a aplicar las fórmulas del centro de masa para hallar las posiciones. Tenemos que para cualquier punto, el centro de masa por la masa total, en este caso va a estar dada por 2m'. Tenemos que la masa 1 es igual a la masa 2, porque explota en partes iguales, y esto es igual a la masa prima, puedes decirlo. Entonces la masa total va a ser 2m'. Directamente esto podemos pasarlo como derivado, así que vamos a hacer eso. La masa 1, que va a ser m', sobre la masa total, que va a ser 2m', por la posición 1 a este tiempo, más la masa 2, que va a ser m' por la masa, sobre la masa total, que va a ser 2m' por la posición de la masa 2. Entonces ya tenemos esos valores y solo necesitamos despejar esto aquí. Es importante que tengamos las masas porque son iguales y como vemos aquí se pueden simplificar. Entonces x, posición del centro de masa de este tiempo en x va a ser 64.95 menos un medio de la posición 1, de la masa 1, que es 39.75, va a ser igual a un medio de la posición 2. Entonces la posición 2 va a ser 2 por este resultado aquí, que sale 45.075. La posición 2 va a ser igual a 90.15 metros. Bien, y ahí hemos hallado nuestra primera coordenada. Ahora vamos a hacerlo lo mismo en Y. Vamos a hacerlo en este espacio de acá. Entonces Y, centro de masa, igual a la masa 1 por la masa total, que es 2m', por la posición de la masa 1 más la masa prima, que es la masa 2, sobre la masa total de la masa prima, por la posición 2. Entonces aquí vemos que cuál es nuestra posición de la masa 1 en el tiempo 2.5 segundos. Entonces va a ser 0. Este factor de aquí se elimina y nos queda, que la posición 2 igual a 2 veces la posición del centro de masa, Y2, esto es igual a 2 por 6.875. Y2 es igual a 13.75. 13.75 metros. Entonces, vemos aquí que tenemos la posición 2, la posición 1, y podemos escribirlo, la posición al tiempo igual a 2.5 segundos de la masa 2 como el vector 90.15 y más 13.76 J metros. Acabando así con el primer literal. Bien, en el segundo literal nos piden lo siguiente: la energía cinética inicial y la energía cinética final. Ahora vamos. ¿Borrador? Sí, bien, el segundo literal B nos pide la energía cinética antes y la energía cinética final, después de la explosión, justo después de la explosión. Bien, tenemos los siguientes datos. Para hallar la energía cinética antes va a ser cuando aún el proyectil está conformado por las dos masas, o sea, unidas. Pero sabemos que como la velocidad en x es constante, la velocidad componente en x de la velocidad antes va a ser esta. Y la componente en y en el tiempo de segundos debemos calcularlo.
Entonces lo que vamos a hacer es calcularlo. Tenemos que la velocidad final en y es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. Velocidad final en y es igual a 15 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por 2 segundos, que es el tiempo en el que me piden cuando el proyectil todavía está unido. Entonces la velocidad final en y va a ser igual a como vemos este segundo miembro es mayor, Menos 4.6. Ajá. menos 4 ¿segura? Sí. 4.6 J. Entonces este tenemos nuestro vector componentes X y componentes en Y de la velocidad en el tiempo de 2 segundos. Entonces podemos calcular el módulo. El módulo de la velocidad inicial, que es el que vamos a trabajar para la energía cinética, va a ser igual a raíz de 25.98 metros por segundo al cuadrado más menos 4.6 metros por segundo al cuadrado. Nuestro módulo de la velocidad inicial nos va a salir 30 26.38. Ah, es al cuadrado. 26.38. 26.38. Ténganle 26.38 metros por segundo. Entonces esta velocidad de aquí es la que nos va a permitir trabajar con la energía cinética inicial. Pero vamos ahora a la segunda parte, cuando ya se separaron, justo después de que se separaran, entonces va a ser un poco más complicado, porque vamos a cada una de estas masas va a tener una velocidad distinta, y por lo general cuando se da este tipo de situaciones en donde un proyectil explota, la energía cinética final va a ser mayor, porque cada una de estas velocidades va a ser diferente a la velocidad inicial, que era una sola. Entonces vamos a calcular esas velocidades, pero para eso necesitamos cuál fue la variación de la posición con respecto al tiempo, porque la definición de velocidad es variación de delta x, o sea, delta desplazamiento, sobre el tiempo. Entonces vamos a calcular primero cuánto era la posición del centro de masa en el tiempo 2 segundos. Entonces, partiendo de la estructura anterior, este centro de masa va a ser igual a 5.196. 196. es 25. 25, sí. Ah, es 25. Bueno, entonces 52. 51.96 metros. Y en Y, la posición en Y, solo igualamos en 2 segundos. 10.4. Chicos, todos hagan, por favor. Este segundo. ¿Cuánto? 8 por 2 al cuadrado. 10.4. 10.4 metros. Bien, entonces vamos a calcular las velocidades en X y Y de la masa 1 y de la masa 2 respectivamente. Primero vamos haciendo lo de la masa 1. Entonces masa 1. Entonces la velocidad en X que adquiere después la posición va a ser constante, porque en X es constante, pero va a haber una variación con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la posición final en X, de la masa 1 fue 39.75. Menos la posición inicial que estaba en el tiempo 2 segundos, que era 51.96. Estos metros, digo, para este lapso de tiempo de 2 segundos a 2.5 segundos, ese lapso de tiempo fue 0.5 segundos. Entonces la velocidad inicial en X de la masa 1 es igual a... Pero la de ahí no es esa no es con respecto a una partícula y esa no es la otra.
es que aquí estaban, en este tiempo aquí las partículas todavía estaban unidas, eran una sola. Ay, Entonces tenemos que en la variación, ya, sí, ya. ya, entonces la velocidad en x Menos 24,42. menos 24,42 metros por segundo. Y tenemos que la fórmula de la posición en y. Tenemos y final, el delta y es igual a b o yt menos 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces también podemos despejar nuestro velocidad en y tenemos lo siguiente. Delta y menos 0.5, que es 1/2, gravedad tiempo al cuadrado, No, pues sobre tiempo más es igual sí, más. b o y. Ya esta despeje nos permitirá analizar la velocidad que tienen justo en el tiempo de que explota. Aquí le cae más justo en el tiempo de que explota. Entonces vemos que hizo el delta y que hizo la masa 1 va a ser el siguiente. La posición final en y, que es 10.4 metros por segundo. No, la posición final que es 0 menos 10.4 metros más 0.5 sobre 9.8 por el tiempo que va a ser 0.5 segundos, el lapso en el que hizo este desplazamiento al cuadrado, dividido por 0.5. Voy a hacer la velocidad inicial en y de la masa 1. 23-25. Ah, no. Menos 18.35. No, es que yo fui. Oye, Marina. Así. Menos 18.35. Menos 18,35. Menos 18. ¿Por qué no te entiendo? Sí, es 18. Cuadrado. Sí. 25 J metros por segundo. Bien, tenemos entonces una velocidad inicial en y y una velocidad que produjo en x y una velocidad que se produjo en y. Entonces, como vemos, tiene sentido los signos negativos. ¿Por qué? Porque si es una velocidad en contra del sistema de referencia que es positivo hacia acá, en x, y una velocidad negativa porque en contra de nuestro sistema de referencia positivo hacia abajo porque va cayendo. Esa es nuestra masa 1. Entonces podemos calcular el módulo de velocidad de la masa 1, que es igual a la raíz de menos 24.42 metros por segundo cuadrado más 18,35. 30.54. 55. el módulo de la velocidad de la masa 1 va a ser igual a 30.55. 30.55. Oye, sí. Oh. Tengo así nuestra primera velocidad con respecto a la masa 1. Bien, y tenemos que hacer el mismo procedimiento con respecto a la masa 2. Para hacer espacio voy a borrar estas posiciones. Entonces esto me sirve. Podemos escribir aquí el vector posición en el tiempo 2 segundos, tiempo igual 2 segundos, el vector posición del centro de masa, cuando estaban unidas, era igual a 51.96 y más 10.4 J. Y hacemos el mismo procedimiento en X con respecto a la masa 2. La masa 2.
Entonces velocidad inicial en X va a ser igual a la posición final en X, que fue de la masa 2, la posición final fue 90.15 Minutos. 15 menos la posición final, posición inicial 51.96 metros dividido para la variación de tiempo, que es 0.5 segundos. Entonces la velocidad inicial en X fue igual a una velocidad positiva, porque como vemos se desplaza la partícula hacia la derecha por nuestro sistema de referencia, 76.38 y metros por segundo. Y nuestra velocidad inicial en Y, que ya de manera general lo expresamos la fórmula así, igual a la posición final, que fue 6.876, no, 13.76 13.76 menos la inicial 10.4, todo esto más 0.5 de gravedad, que es 9.8 por 0.5 al cuadrado, que este fue el tiempo en el que realizó este desplazamiento, dividido por 0.5. Entonces la velocidad inicial en Y, o la velocidad en Y, Sí. 9.17. igual a 9.17. dice María. Ya estoy. Ya, entonces tenemos los mismos componentes en X y componentes en Y de las velocidades en ese tiempo, y lo que podemos hacer es lo siguiente: sacar el módulo de velocidad, en X 76.38 al cuadrado más 76.94. Sí. cuadrado. Sí, 76.93. La velocidad de la masa 2 es igual a 76.93. 76.93 metros por segundo. Y ya tenemos la velocidad con que vamos a trabajar. Esta velocidad aquí, velocidad acá, esta va a ser velocidad final 2, por así decirlo. Esta va a ser la velocidad final, la masa 1, velocidad final 1. Entonces vamos haciendo ahora sí el análisis de la energía cinética. No, que dejar de expresar. No, sí creo que yo saqué. ¿Tienes que sacar las masas o le dejas de expresar? Bien, tenemos entonces K inicial. Va a ser un medio de la sumatoria de las masas, que es 2m', por la velocidad inicial al cuadrado, el módulo de la velocidad inicial. Entonces K inicial es igual a la masa prima que no conocemos por la velocidad inicial 26.38 metros por segundo al cuadrado. La energía cinética inicial fue 695.9. 695.9 en términos de masa, y sabemos que toda esta expresión va a estar en joules, ¿verdad? Esa va a ser nuestra energía cinética inicial. Y la energía cinética final va a estar dada por la sumatoria de las energías cinéticas de cada masa. Entonces, un medio de la masa prima por la velocidad final 1 al cuadrado, más un medio de la masa prima por la velocidad final 2 al cuadrado. Entonces acá final es igual a un medio de m' por velocidad final 1 al cuadrado más velocidad final 2 al cuadrado. Entonces K final es igual a un medio de la masa por velocidad final 1 es igual a 30.55 al cuadrado más 76.93 al cuadrado. K final es igual a
814.6. ¿Listo, perdón? No, a mí me sale 3.425. 3.000. Ah, espera que 425. cogí mal el otro. Punto 76. 1.400. 25. 96. Punto 76. En términos de masa, porque la masa prima la conocemos. Y vemos que nos van a quedar dos expresiones que dependen de la masa. Porque la energía cinética depende tanto de la masa de la partícula del sistema como de la velocidad del sistema. Podemos calcular las velocidades. Entonces tenemos claramente que la K inicial va a ser menor a la K final. Tenemos que K inicial es... Un aumento de 695. Si hacemos la relación K inicial K final, nos va a seguir lo siguiente. Entonces ¿qué inicial sobre K final? K final igual M' sobre K inicial que es igual a 695.9 M'. Entonces K final sobre K inicial es igual a 4.95 92. 4.92. 4.92, esta masa se va. Y tenemos que la K final es igual 4.92 veces la energía cinética inicial. Y como era de suponerse, la energía cinética final, luego de este tipo de situaciones, va a ser mayor a la que tenía inicialmente antes de que las masas se separaran. Concluyendo así, dejando en términos de cuánto fue el aumento de la variación, vamos a esta expresión. Aquí va. Está grabada de YouTube. Está grabando. Ya. Oye, 8 minutos. Bien, No sé a continuación Pero, la resolución del problema número 3 de la guía 16, que nos presenta el siguiente gráfico. Nos dice calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura. Suponga que la densidad superficial es uniforme para todos. Tomar como origen como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda. Bueno, entonces suponemos que, bueno, ahí nos dicen que tomemos este eje de coordenadas. Bueno, podemos hallar el área. Entonces aquí sería a al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, como por la definición tenemos que el área total, que sería 4a al cuadrado por... Vamos a hallar el centro de masa en la coordenada x, que es igual a la... Bueno, a al cuadrado por... Sería menos a medios más a al cuadrado por a medios más a al cuadrado por a medios y más a al cuadrado por 3 a medios. Las a al cuadrado se van. ¿Ah? Identifica ya cuál es M1 M2. O sea, la de Ya, allá. sí. No, la de allá es M1. Cierto. M2, la de abajo es M3. M4. Ya, esto es más o menos. M2, M3, M4. Bueno, bien. Entonces, el centro de masa en la coordenada X nos queda, bueno, estas se van, queda 4A medios, lo que nos queda como 2A, y sobre el 4, que sería igual a medios. Bien. No, porque no alcanzo. A medios. Ya. Ahora en Y va a ser otra vez 4A al cuadrado, Y, el centro de masa, que sería A al cuadrado de la masa 1, sería 3A medios, más A al cuadrado, pues masa 2, 3A medios, más la de la masa 3, solo es A medios, más al cuadrado, y la otra también es 3A medios. Creo que con la distancia con respecto al centro de la
Ajá, al cuadrado se ven de nuevo. Ya. 6, 7, Eh, 10, 5A. 5A y dividido para 4. Entonces, el centro de masa sería en A medios, 5A cuartos. Bien. Ok, nada más. Bien, y esta ha sido la resolución de la guía 16 de Física 1. Somos el grupo 4, paralelo 12. Gracias.